Hay una raíz que un imperio entero repartió a millones de personas para que no se rindieran jamás. No era café, no era ginseng, aunque durante años se la vendieron al mundo con ese nombre. Crecía como una zarza espinosa en los bosques helados de Siberia y casi nadie querría tocarla. Pero durante la Guerra Fría, esa maleza erizada de púas acabó dentro de programas de Estado, en las manos de obreros, mineros, marineros, soldados y hasta atletas olímpicos. Y todos parecían aguantar un poco más de lo que su cuerpo debería. Quizá tú también conoces esa sensación, la de levantarte por la mañana y notar que la energía ya no es la de antes, la del cansancio que no se va durmiendo, el que arrastras al final del día, aunque no hayas hecho tanto. Durante gran parte del siglo XX, un país entero se hizo la misma pregunta a escala industrial. ¿Qué se le puede dar a millones de personas para que resistan? Y la respuesta que encontraron no fue una pastilla de laboratorio, fue una planta, una sola planta, humilde, espinosa, que crecía casi gratis en su propia tierra. La estudiaron durante décadas, en silencio, en institutos que casi nadie de Occidente conocía. La dieron a su gente por millones, y cuando por fin cruzó el telón de acero y llegó a nuestras tiendas, la disfrazaron con un nombre prestado, un nombre que no le pertenecía y que hoy está prohibido usar en varios países. En los próximos minutos te voy a contar de qué raíz se trata, de dónde salía esa resistencia, por qué un imperio la eligió a ella y no a otra mucho más famosa, y por qué su nombre comercial fue, durante años, un engaño. Quédate, porque la parte más increíble no es a cuánta gente se la dieron, es lo que descubrieron cuando por fin abrieron los frascos y miraron dentro. Si te gustan las historias que la naturaleza esconde, este es tu canal, así que suscríbete y quédate hasta el final. Para entender esta historia hay que viajar primero al lugar donde crece. Imagina el extremo oriental de Rusia, la franja que mira al Pacífico y más al norte la inmensa Siberia. Allí se extiende la taiga, un bosque frío, oscuro, de inviernos larguísimos, donde la vida tiene que ser dura para sobrevivir. No es un jardín, es un sitio donde el suelo es pobre, el viento corta y la temperatura baja hasta cifras que a nosotros nos costaría imaginar. En ese paisaje crece un arbusto que no llama la atención por bonito, sino por incómodo. Es un matorral alto, de hoja partida en 5, y sus tallos están cubiertos de púas finas y erizadas, como una zarza que avisa de que no la toques. De hecho, su nombre científico lleva escondida esa advertencia. El término latino que lo describe significa más o menos lleno de espinas. Y ese detalle no es un adorno. En la naturaleza, las plantas que aguantan condiciones extremas suelen ser las que más se han estudiado por su resistencia, y esta llevaba escrito el frío en cada rama. Los pueblos que vivían cerca la conocían bien, porque la veían resistir donde otras plantas se rendían. Una planta que sobrevive a 40 grados bajo cero, al viento y a un suelo casi estéril, inevitablemente despierta una pregunta muy humana. ¿Y si algo de esa resistencia pudiera pasar a quien la toma? Esa pregunta, ingenua o no, es la que ha movido a muchas culturas a mirar hacia las plantas más duras del paisaje. Y la tomaban como tónico para reforzar la vitalidad, para aguantar el cansancio y el frío. No era un remedio de moda ni un capricho, formaba parte de un saber transmitido de generación en generación, en el que las raíces más amargas y difíciles solían reservarse para los momentos de mayor esfuerzo. Pero, y esto es importante, siempre fue la pariente pobre, porque a su lado estaba la estrella, la planta cara, la prestigiosa, el ginseng verdadero. El ginseng era el rey, la raíz con forma de hombre que se pagaba a precio de oro y que solo llegaba a las manos de unos pocos. Esta raíz espinosa, en cambio, era lo que tomaba el que no podía pagar el ginseng, la opción del pueblo. Recuerda ese detalle, porque va a volver. Y va a volver de la forma más inesperada. Ahora avancemos en el tiempo, hasta la segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética estaba metida en una carrera que no era solo de armas ni de cohetes, era también una carrera por el rendimiento humano. Querían obreros que aguantaran turnos larguísimos en las fábricas.
Querían mineros que resistieran bajo tierra, marineros que soportaran travesías interminables, expediciones capaces de trabajar en el Ártico sin caer agotadas. Y por supuesto, querían atletas que ganaran medallas y soldados que no se derrumbaran. Piensa en la escala de lo que estamos hablando. No se trataba de un deportista de élite, ni de un cosmonauta aislado en su cápsula. Se trataba de fábricas enteras funcionando día y noche, de flotas de barcos cruzando mares helados durante semanas, de minas donde los turnos se hacían eternos bajo tierra, de campamentos que trabajaban en el Ártico con temperaturas imposibles. Y detrás de todo eso, personas de carne y hueso que llegaban al final de la jornada vacías, igual que tú, al final de un día largo, solo que multiplicadas por millones y en condiciones mucho más duras. El problema era enorme y práctico. Se puede dar un tónico caro a un puñado de elegidos, pero ¿cómo le das algo así a millones de personas corrientes sin arruinar al Estado? El ginseng verdadero no servía para eso, era escaso, carísimo y tardaba años en cultivarse. No había ginseng en el mundo para tanta gente, ni dinero para pagarlo. Hacía falta otra cosa, algo que estuviera al alcance de todos, que no dependiera de importaciones lejanas ni de cultivos delicados, y que aún así hiciera su papel. Así que un grupo de científicos soviéticos en el lejano oriente ruso se hizo una pregunta muy distinta a la de Occidente. Mientras el resto del mundo perseguía la planta más noble, la más rara, la más cara, ellos le dieron la vuelta al problema. No buscaron la planta más noble, buscaron la planta más abundante que pudiera funcionar. Pobre del ginseng tenía justo la virtud que necesitaban. Era barata, crecía sola y había toneladas de ella a su alcance. Lo que en otro contexto era un defecto, ser vulgar y estar por todas partes, aquí se convertía en su mayor ventaja. Según lo que fueron documentando, parecía ayudar a la gente a resistir el esfuerzo sin los sobresaltos de un estimulante fuerte. Era, sobre el papel, la candidata perfecta para dársela no a una élite, sino a un país entero. Pero lo más increíble no es a cuántas personas se la dieron, es el nombre con el que después la vendieron al resto del mundo. Ha llegado el momento de ponerle nombre a esta raíz, porque hasta ahora te he hablado de ella sin decírtelo, y por una razón, casi nadie la conoce por su nombre real. Que el ginseng verdadero, pero es un género completamente distinto. No es ginseng, no es un tipo de ginseng, no es primo cercano del ginseng, es otra planta. Que lo cambiaría todo. Ginseng siberiano. Suena bien, ¿verdad? Suena a algo antiguo, exótico y poderoso. El problema es que ese nombre era, sencillamente, falso. Aprovechaba el prestigio del ginseng de verdad para vender una planta que no lo era. Y funcionó tan bien, se extendió tanto por las estanterías del mundo, que muchas personas, todavía hoy, creen que están tomando ginseng, cuando en realidad tienen en la mano otra cosa. Aquí es donde esta historia deja de ser curiosa y se vuelve, francamente, incómoda. El planeta, precisamente como ginseng. El pariente pobre se puso el nombre del rey, y millones de consumidores, sin saberlo, pagaron por una etiqueta que prometía una cosa y entregaba otra. Este engaño no es una sospecha ni una teoría. Fue tan generalizado que las autoridades tuvieron que intervenir. En el año 2002, Estados Unidos aprobó una norma que prohíbe usar la palabra ginseng para plantas que no sean del género botánico del ginseng auténtico. Dicho de otro modo, la ley tuvo que salir a decir en voz alta lo que la ciencia sabía desde el principio. El ginseng siberiano no es ginseng, y no se le puede seguir llamando así.
extendiéndose en Asia y que un imperio repartió a millones de trabajadores. El engaño estuvo en la etiqueta, no en el bosque, pero sí conviene que lo sepas porque cambia por completo la forma en que miras un frasco en la estantería. Fíjate en la ironía completa de esta historia. En Asia, esta raíz fue durante siglos lo humilde frente a lo prestigioso. En Occidente, esa misma raíz humilde se disfrazó de lo prestigioso para venderse mejor. La planta no cambió ni una fibra. Lo único que cambió fue el nombre que alguien decidió ponerle en la etiqueta. Y ese simple cambio de palabra movió montañas de dinero. Esta nos lleva a un hombre y a una palabra que hoy repites sin saber de dónde viene. Ni en una campaña de marketing. Nació en la Unión Soviética, que ayudaría al organismo a resistir de forma inespecífica todo tipo de estrés sin desequilibrarlo, y su discípulo, el farmacólogo Israel Bregman, dedicó buena parte de su carrera a buscar plantas que encajaran en esa idea. Desde un instituto en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, Bregman y su equipo estudiaron muchas plantas locales. Y una de sus grandes protagonistas fue precisamente el eleutero. Ahora bien, aquí toca ser honesto, porque es la parte más delicada de todo este relato. La mayoría de aquellos estudios eran soviéticos, hechos de otra manera y con otros criterios que los de la ciencia actual. Se ha estudiado que el eleutero contiene una serie de compuestos que han despertado interés, y se ha investigado su posible relación con la fatiga, con la capacidad de trabajo y con la adaptación a ambientes extremos como la altitud o el frío. Pero investigar algo no es lo mismo que demostrarlo. Los ensayos modernos, rigurosos y bien controlados son todavía escasos. Por ella y que la ciencia todavía está terminando de entender qué hay de cierto en esa apuesta. Y aquí quiero parar un segundo y preguntarte algo, sinceramente. ¿Tú sabías que el famoso ginseng siberiano de las tiendas no es ginseng de verdad? Escríbemelo aquí abajo, en los comentarios. Tengo curiosidad por saber cuántos lo sabíais y cuántos os acabáis de enterar, como me pasó a mí la primera vez. Y ahora llega la parte que casi nadie conoce, la prueba definitiva de todo lo que te he contado, porque puede que te estés preguntando, vale, dicen que no es ginseng, pero ¿cómo se sabe con seguridad? La respuesta no está en la historia ni en las etiquetas, está dentro de la propia raíz, en su Pues bien, cuando los científicos analizaron el eleútero, no encontraron quinsenósidos, encontraron otros compuestos completamente distintos, unas moléculas que llevan el nombre de la propia planta, los eleuterósidos. Los dos más conocidos son el eleuterósido B, también llamado siringina, y el eleuterósido E, y junto a ellos aparecen otras sustancias, como una cumarina llamada isofraxidina, además de flavonoides y polisacáridos. Fíjate en lo que significa esto. La raíz que se vendió durante décadas como ginseng siberiano no comparte con el ginseng ni siquiera su molécula estrella. Comparten familia botánica, sí, como comparten apellido dos primos lejanos, pero su química es distinta. La prueba de que el nombre era mentira no la firmó un abogado, la firmó la propia planta. Y esa misma química es hoy la herramienta con la que se comprueba si un producto es de verdad eleutero o si te están dando gato y contienen otra, o que ni siquiera están estandarizados, y ahí es donde tú, como comprador, necesitas saber en qué fijarte para que no te den gato por liebre.
Hablemos entonces de cómo se ha usado esta raíz, siempre como un dato de tradición y de historia, nunca como una recomendación, porque cualquier decisión sobre tu salud es cosa tuya y de un profesional sanitario, no de un vídeo. En su forma más antigua, en la medicina tradicional del este de Asia, el eleutero se preparaba a partir de la raíz y el rizoma secos, en decocción, es decir, cociéndolos durante un buen rato hasta que el agua se cargaba de sus compuestos, o en infusión. Era un tónico de invierno y de esfuerzo, algo que se tomaba de forma sostenida, semana tras semana, no un remedio para salir del paso en una sola tarde. Esa es una diferencia importante con la mentalidad de hoy. La tradición no lo trataba como un chute inmediato, sino como algo que acompañaba a la persona durante los periodos duros del año. Hoy, en cambio, lo encontrarás sobre todo en forma de extracto líquido, extracto seco o tintura, normalmente indicando un contenido concreto de esos eleuterósidos de los que hablábamos. La tradición y los textos suelen situar su toma por la mañana o a primera hora, porque al ser una planta que muchas personas describen como activadora, tomada muy tarde podría dificultarles el descanso. Y aquí conviene detenerse en las cautelas, con la misma honestidad de todo el vídeo. El eleutero no está bien estudiado en el embarazo, en la lactancia, ni en menores, y no se recomienda a la ligera en personas con ciertas condiciones de salud, como la tensión alta, o que toman determinados medicamentos. Entre los efectos que se han descrito figuran el insomnio, la irritabilidad o el dolor de cabeza. Por eso, la norma sensata es siempre la misma. Antes de tomar cualquier planta, y más si tienes una condición médica o tomas medicación, habla con tu médico o con tu farmacéutico. Ninguna raíz, por muy fascinante que sea su historia, sustituye ese paso. Piensa por un momento en el viaje que ha hecho esta raíz. Nació como una zarza incómoda en un bosque helado. Fue durante siglos la opción humilde, la del que no podía pagar algo mejor. Un imperio la eligió precisamente por eso, por barata y abundante, y se la puso en las manos a millones de personas corrientes que solo querían aguantar su jornada. Y después, al cruzar el mundo, la vistieron con el nombre de otro para venderla mejor. Cuando la vuelvas a ver en una estantería con su etiqueta reluciente, ya no vas a ver solo un frasco, vas a ver toda esta historia detrás. Y quiero preguntarte una última cosa, de adulto a adulto. ¿Qué le das tú a tu cuerpo cuando notas que la energía ya no es la de antes? ¿Un café más? ¿Descanso de verdad? ¿Alguna planta o costumbre que heredaste de tu casa? Cuéntamelo abajo, en los comentarios. Me interesa de verdad leer vuestras respuestas, porque cada uno ha encontrado su propia manera de sostenerse. Si has llegado hasta aquí, es que te mueve la misma curiosidad que a mí, esa de mirar una planta cualquiera y descubrir que detrás hay imperios, engaños y siglos de historia. Si es así, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita, porque en cada vídeo desenterramos otra de estas raíces olvidadas y su secreto. Y te dejo con una pista de la próxima. En un rincón montañoso de China hay una aldea donde, según cuentan, la gente vive muchísimos más años de lo normal y todos comparten una costumbre, una hierba silvestre que preparan a diario y a la que llaman, nada menos, la hierba de la inmortalidad. Pero esa historia te la cuento la próxima vez. Cuídate y nos vemos en el siguiente.